puedes marcar? Sí, Listo. ya está, ya estoy oyendo que está. Entonces, vamos a iniciar este importante conversatorio en un contexto pues muy complejo en la relación de Estados Unidos con todo el mundo, pero en particular de México y Estados Unidos, donde apenas el 20 de enero pasado, que ya pareciera que hubiera pasado mucho tiempo, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y de inmediato ordenó la suspensión de procedimientos de asilo para personas refugiadas y el cierre total de la frontera a las personas migrantes. Al mismo tiempo que se dio esto, anunció una amplia redada contra personas migrantes que se encontraban de manera indocumentada en territorio norteamericano o aquellos que él decía hubieran cometido algunos delitos menores. Es un contexto complicado y por eso desde 50 más 1, desde nuestra organización a nivel nacional, preocupadas justamente por todo lo que está pasando, por las violaciones a derechos humanos que esto implica, pero también por la situación de nuestros migrantes, de las mujeres migrantes y también de las niñas, niños y adolescentes que están del otro lado y que nos preocupa y algo que nos han comentado pues mucha gente con enorme preocupación es el tema este que va a implicar dejar a las niñas y a los niños del otro lado de la frontera solos si se llevan a sus madres. Apenas acaba de salir un reportaje del país el día de ayer brutal sobre esto, es decir, cómo estas redadas pues están llevando a muchas mujeres, también madres de familia, dejando a sus hijos del otro lado de la frontera en una situación terrible. Con las amenazas, además de deportación, las mujeres migrantes se enfrentan nuevamente a una enorme incertidumbre. La primera legislación que ha firmado el presidente en su nueva administración, llamada la Ley Laken-Riley, exige la detención de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos. Son los migrantes uno de los grupos sociales más desprotegidos y vulnerables que están en una situación verdaderamente compleja. Y algo que ha caracterizado también el fenómeno de la migración es el rápido crecimiento de la participación femenina, porque han empezado, antes era una migración solo de hombres, y han empezado ahora a darse estas migraciones de mujeres y o de familias enteras en búsqueda no solamente de mejores oportunidades de vida, sino también de seguridad. Así que por eso me parece que hoy más que nunca este conversatorio del día de hoy, en donde tenemos dos invitadas de lujo, se hace muy importante y 50 más 1 como un grupo, una organización de sociedad civil que está pendiente de estas temáticas y además con representación también, no solo en México, sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hoy más que nunca tenemos que hablar de esto, comprometida siempre con los temas de igualdad, la lucha contra la violencia y la observancia también de los derechos humanos de todas las personas y en particular de las mujeres, de las niñas y de los niños, es que estamos hoy aquí y quisiera plantearles a nuestras queridas ponentes que hagan una primera intervención y después se puedan hacer, yo les leeré algunas de las preguntas que se vayan originando o algunas de nuestras presidentas que se están conectando también, que quieran hacer algunas preguntas muy breves y que nos las vayan poniendo. Y la idea es que después puedan ustedes hacer una segunda ronda, tanto para comentar estas preguntas como para agregar algunas cosas más. Entonces, me gustaría en una primera etapa darles las palabras a ustedes hasta por unos 10 minutos, 10, 12 minutos, para que nos puedan hacer esta primera introducción. Y quiero hoy presentarles aquí, todas ustedes, todos, todo el mundo conoce a nuestras ponentes del día de hoy, la senadora Amalia García, quien ha sido gobernadora de Zacatecas, uno de los principales estados, llamado un estado prácticamente binacional, con una trayectoria política y legislativa de muchos años y que además preside la comisión en 50 más 1 de cuidados, pero en el Senado de la República preside la comisión de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a quien le pedimos también que estuviera hoy aquí. Y también, por supuesto, darle la bienvenida a mi querida amiga también, integrante de 50 más 1 Nacional, a nuestra querida Eunice Rendón,
Cárdenas, con una trayectoria en la administración pública, con una trayectoria también, bueno, igual que doña Amalia García, pues escribe en los medios de comunicación, ha sido una mujer que ha estado en esta etapa muy activa y que además ha estado opinando, diciendo desde su red viral, desde las organizaciones a las que pertenece, además de 50 más uno, en donde ha estado alzando la voz también por los derechos de las y los migrantes, parte de Agenda Migrante, de la cual nos hizo parte a muchas de nosotras y que le reconocemos porque, bueno, pues un trabajo muy grande en la materia. Así que yo quiero pedirles que el día de hoy, en esta primera etapa de participación, nos puedan hablar de esto, nos puedan hablar de lo que está pasando. Tenemos mucha preocupación y cada vez que el presidente de Estados Unidos dice algo, nos preocupamos más. Nos preocupamos en esta ruta de que los derechos humanos no existen, de que no se reconoce la diversidad, no se reconoce la pluralidad y además, por supuesto, las consecuencias que eso tiene sobre nuestras y nuestros migrantes, pero particularmente las niñas, los niños y las mujeres, que ese es el tema sobre todo que hoy nos convoca. Así que le pido a la senadora Amalia García que nos pueda hacer favor de hacer esta primera intervención y después a nuestra querida Eunice Rendón diciéndoles que la idea es que una vez por lo menos al mes tengamos esta serie de conversatorios para estar hablando de lo que está pasando con nuestras migrantes, con nuestras niñas y niños que están del otro lado de la frontera y también de aquellas y aquellos que serán seguramente deportados. Bueno, pues la idea es generar una serie de conversatorios que quiero hacer un paréntesis. Hace 2 años que hicimos también algo similar con unas Zooms que estuvimos haciendo, pues después desembocó en un libro que pudimos sacar como 50 más uno sobre la aportación de las mujeres migrantes y sus remesas a México. Así que aspiramos que esto también se pueda transformar en algo muy interesante. Agradezco a todas, queridas amigas que están conectadas y adelante, senadora Amalia García. Gracias por estar aquí. ¿Nos escucha? Ahora sí. Gracias. Me hubiera agradeciendo esta pues, iniciativa para hacer una reflexión colectiva sobre la situación de nuestras y nuestros paisanos migrantes, pero de manera específica en este caso de las mujeres. Además, pues un honor y un gusto estar aquí con Eunice, que es nuestra experta y que siempre va marcando camino y vamos viendo qué es lo que plantea, porque no solamente es una conocedora, sino que Eunice Rendón ha tomado iniciativas en acción específica a favor de los derechos de las personas migrantes y de su dignidad. Entonces es un gusto y la voy a escuchar con atención y además la leo. Les recomiendo que la lean. Sus artículos son siempre muy importantes por lo que aportan. Yo diría que siempre que hablamos de migración, estamos hablando de algo que tiene que ver con un reto para quienes están haciendo un cambio en su vida, dejando su lugar de origen, buscando mejores condiciones de vida, tratando de salir adelante junto con sus familias. Y yo recordaba una frase de Carlos Fuentes, que además fue retomada en un cuadro extraordinario, en una pintura que está casi a la entrada del Museo Nacional de Antropología, y es una pintura al óleo de unos grupos humanos que van transitando, cruzando el estrecho de Bering, y a partir de eso le pusieron una frase de Carlos Fuentes que decía, cuando ellos llegaron, es decir, se refiere a los primeros pobladores del continente, cuando llegaron nadie les pidió pasaporte, nadie les exigió visa, ellos llegaron y poblaron nuestras tierras. Es decir, siempre la humanidad ha estado en movimiento, pero a lo largo de miles de años se han asentado y luego se han generado resistencias y barreras para que puedan llegar nuevas poblaciones, nuevos grupos humanos, y se les ve como un reto a las tradiciones y la forma de ver el mundo establecidas. ¿Qué reto enfrentamos hoy en el planeta? Un reto en el cual después de decenios, de los últimos decenios, yo diría los últimos 40 años de apertura, de globalización, de vínculo entre los seres humanos en nuestro planeta. Incluso llegó a decir en alguna ocasión Octavio Paz
que por fin los seres humanos llegábamos a ser contemporáneos unos de otros, porque ya puedes estar en este momento en África o puedes estar en Asia o en Europa y nos podemos conectar instantáneamente. Llegamos a ser contemporáneos y contemporáneas unas y unos de otros. Pero pareciera que esto que nos conectó de pronto se cierra, porque hay una tendencia a una concepción de nacionalismo que pone en el centro la exclusión de todas y de todos los demás, y es lamentablemente no solo la visión del presidente de los Estados Unidos, sino también está presente en otras partes del mundo. Lo vemos en Argentina con Milei, lo vemos en Europa, y el reto que hoy tiene la humanidad es cómo aquello que hemos ido logrando para que los derechos humanos de los seres humanos, independientemente de la región o lugar en donde estén, sean respetados. Porque además, como se ha dicho, los seres humanos somos portadores de derechos, no importa que crucemos una frontera, no importa en dónde nos encontremos. Pero hoy estamos ante una situación crítica en el planeta. Las viejas instituciones que existieron están acabando. Yo leía apenas con detalle la decisión del presidente de los Estados Unidos de salirse, de ya no cooperar, de ya no aportar como gobierno a la UNESCO, también su determinación de no aportar al alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Es decir, hay un retroceso en lo que han sido nuestros derechos. En el caso de la población migratoria, bueno, lo que hoy tenemos es también un retroceso tremendo porque la Convención sobre los Derechos de Trabajadores Migrantes de la OIT, que deberíamos insistir en que se convirtiera en realidad, bueno, ahora seguramente será cuestionada y muchas convenciones, acuerdos globales estarán en cuestionamiento. ¿Qué pasa con las mujeres y con los niños en este marco en el cual hay una ofensiva en los Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump y además con acciones ejecutivas o decretos, como les conocemos aquí en México, que van en contra de la población migrante, que plantea una acción persecutoria? Están en riesgo en su estabilidad, en su seguridad, en su protección, millones de personas. Se calcula, se estima que en los Estados Unidos hay alrededor de 5 millones de mujeres de origen mexicano, migrante, nacidas en México, que nacieron en México y que se fueron a los Estados Unidos. Se calcula que hay una población de alrededor de 37, 38 millones de personas de origen mexicano, pero alrededor de 12 millones nacidos en México, en los Estados Unidos, y de esos cerca de 12 millones, 5 millones aproximadamente mujeres. Son mujeres, ese es el cálculo que se hace. El promedio de edad de estas mujeres que están en los Estados Unidos es de 46 años, porque están migrando de mayor edad. Antes migraban mucho más jóvenes. Y la característica de estas mujeres que han migrado es una característica que tiene algunos aspectos muy positivos y en otros cuestiones y retos duros para su propia vida por las adversidades. ¿Cuáles son los positivos? Yo diría que buena parte de las mujeres que están migrando y que están en los Estados Unidos tienen un nivel de escolaridad mayor a lo que era en el pasado. Incluso de los 326,000 estudiantes con que están estudiando licenciatura o posgrado en los Estados Unidos, migrantes, hijos de migrantes o que están ahí establecidos, no los que se fueron a estudiar específicamente, sino que están ahí trabajando y que al mismo tiempo están estudiando una licenciatura o un posgrado, 59% son mujeres. Y yo lo veo cada vez que voy a los Estados Unidos con los clubes y federaciones de zacatecanos. Las mujeres, las jóvenes, son las que más están impulsando su cambio de vida y accediendo a la educación. Están muy deseosas de prepararse, pero al mismo tiempo la condición irregular en la que están, así sea que estén tramitando desde hace algún tiempo su documentación para estar en los Estados Unidos sin ningún problema, las hace estar en una condición de altísima vulnerabilidad, porque el no tener documentos significa que pueden ser víctimas de abusos, de hostigamiento. Y luego vale la pena decir, y esto es parte de los censos, perdón, de la información de los censos de Estados Unidos, de la Oficina Nacional de Censos, en 2021
de cada 7 nacimientos en los Estados Unidos, uno era de madre mexicana. De cada 7 nacimientos, uno de madre mexicana. Y creo que esto es parte de el reto que hoy se enfrenta frente a una actitud xenofóbica, exclusionista, discriminatoria de Donald Trump, que ve a las migraciones como una invasión de su territorio, como un daño a su soberanía, a su manera de ver el mundo, a su vida. Y entonces el que haya esta población de mexicanas y mexicanos, este 47% de quienes nacieron en México y están allá, que sean mujeres, que de cada 7 nacimientos en los Estados Unidos uno sea de madre mexicana, bueno, pues entonces significa que se convierten en un blanco, un target para el gobierno actual de los Estados Unidos. Y está el otro ámbito que no me quiero extender demasiado, pero muy preocupante, el de los niños, las niñas, las infancias, y específicamente yo diría quienes están en mayor riesgo y vulnerabilidad son los menores no acompañados, porque los que llegan, los que han llegado no acompañados, viven en condiciones de enorme riesgo. En 2024, el gobierno de los Estados Unidos admitió que perdió la pista de 32,000 menores migrantes no acompañados. ¿Qué sucedió con esos 32,000 que en 2024 el gobierno de los Estados Unidos perdió la pista y no sabe qué sucedió? Los riesgos son infinitos. El riesgo de trata, de explotación laboral, de explotación sexual, es decir, es brutal. Y entonces el reto con los niños y niñas es, pues, por supuesto que se cumplan las convenciones, pero Estados Unidos, y menos el actual gobierno, no están dispuestos, si no estaban dispuestos a ratificar convenciones, ahora lo que están planteando es no solo no ratificarlas, sino no participar en ninguna negociación que tenga que ver con compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Estamos viviendo un retroceso tremendo que resulta muy preocupante. Y de las niñas y niños que en las redadas y la expulsión de sus padres que suceda, ya van más de 10,000 que han sido deportados en estos cuantos días. Bueno, la preocupación es qué sucede con ellos. En Estados Unidos existe un mecanismo al que se le llama, los niños, los menores son hasta los 18 años considerados como menores, y hay un mecanismo al que se le conoce como patrocinador, es decir, una persona que se convierte en patrocinador y que se haría cargo de estos niños. Pero el daño de los infantes de estar sin sus padres es gigantesco, porque la vulnerabilidad que los acompaña es muy fuerte. Y entonces el gobierno de México, ¿qué tendría que hacer? En estas personas que están siendo deportadas, tener una información precisa de quiénes se quedaron en los Estados Unidos, qué edades tienen sus hijos, quién se quedó a cargo de ellos de tal manera que pueda a través de los consulados y en una acción desplegada muy intensa garantizar que estos niños y niñas estén protegidos. Y el otro riesgo tremendo, porque ya lo vivió la población migrante en el anterior gobierno de Donald Trump, fue la separación familiar. Fue una de las acciones más graves y violatorias de los derechos humanos del gobierno de Donald Trump cuando emprendió la expulsión de migrantes. Es cierto que el número de migrantes fue menor al número de migrantes que fueron expulsados por Obama. Pero en este caso con Donald Trump, la característica es la xenofobia, el racismo, el ambiente que se genera de acoso por parte al que se llama, por parte de la comunidad, y entonces sí están en condiciones de vulnerabilidad, sí requerimos que sean una prioridad en las políticas que despliegue el gobierno de México, no solamente frente al gobierno de los Estados Unidos, sino con muchos actores. Yo termino diciendo que es fundamental que se fortalezca la relación de México con múltiples actores, con los demás, las autoridades de más de 20 ciudades santuario que existen en los Estados Unidos, con estados santuario como el de California, con Nueva York, con Illinois, con Chicago, que por cierto en el caso de este último, ya el presidente Donald Trump empezó un litigio legal
y ha amenazado que las ciudades santuario y los estados santuario les va a quitar fondos, les va a quitar los recursos. Es decir, viene un litigio muy fuerte, pero hay que acudir a esas autoridades, a esos gobiernos, hay que acudir a redes sociales, hay que acudir a las iglesias, a las universidades. Es decir, hay un mundo de diplomacia múltiple que se puede y se debe desplegar poniendo en el centro los derechos de seguridad, de los derechos humanos, la integridad que debe ser resguardada de niñas, niños, adolescentes, las jóvenes y por supuesto también las mujeres. Es decir, una política de diplomacia de protección de los derechos de esta población. Y yo aquí termino estos comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la senadora Amalia García, quien, pues como dijimos, ha sido gobernadora, diputada federal, incluso presidió una comisión sobre migración de la Internacional Socialista y fue secretaria del Trabajo en la Ciudad de México sobre estas reflexiones pues que son tan importantes. Y ahora quiero darle la palabra, queridas amigas, agradeciendo la presencia de todas ustedes, de parte de nuestras integrantes de la directiva, de algunas de nuestras presidentas, a nuestra querida también integrante de 50 más 1 Nacional, la doctora Eunice Rendón, que además pues tiene una trayectoria, como decíamos, muy importante. Fue encargada incluso de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, fue titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y además tiene esta trayectoria en la academia, tiene una trayectoria también como una gran articulista que reproducimos sus artículos también en las páginas de 50 más 1. Tiene la trayectoria en el servicio público, pero también tiene este trabajo tan importante desde no solamente Agenda Migrante, Red Viral, sino todas estas organizaciones de sociedad civil a las que pertenece. Adelante, querida Eunice, para esta primera ronda de comentarios. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, querida Claudia. Y pues también un gusto compartir hoy esta mesa con también mi querida Amalia, que nos conocemos ya desde hace mucho y que además hemos trabajado mucho juntas este tema migrante. Cuando ella estuvo aquí como secretaria del Trabajo en la Ciudad de México, justo fue la primera presidencia de Donald Trump. Entonces, pues nos tocó recibir juntas a muchos de los connacionales deportados y hoy hablaba de ti, justamente hoy tuve una reunión con el empresariado, con Roberto Campa en particular, que está guiando mucho de los espacios que van a tener las empresas para los migrantes deportados, y le hablaba justo de las experiencias que tuvimos desde la Secretaría del Trabajo, como innovando para adaptar también a las capacidades, a las necesidades de los migrantes que retornaban. Entonces, bueno, pues muy contenta de estar con ustedes. Creo que ya también la senadora Amalia dio un panorama pues muy interesante y sobre todo muy puntual de cómo esto afecta tanto a México como a Estados Unidos, pero también a las personas migrantes y esta foto particular a las mujeres y a la niñez migrante ante una situación como la que estamos hoy. Yo sí veo algunas diferencias en Donald Trump, es decir, es alguien que ya conocíamos, un personaje que siempre pues ha sido muy controvertido y sobre todo pues con este discurso muy racista, muy xenófobo en contra de los migrantes, pero sí vemos también un Donald Trump, yo digo remasterizado, un Donald Trump que viene con este lenguaje, pero que le ha agregado temas y ha agregado también deseos, creo, en esta nueva presidencia. Yo desde el primer día, como decía también Claudia, ¿no? Parece que ya lleva ahí años y apenas llegó el 20 de enero, ¿no? Entonces, no cumplió ni un mes en la presidencia y ya nos parece un tsunami todo lo que él ha estado publicando desde el primer día con todas estas acciones ejecutivas que firmó, pero no solo eso, con mensajes que se han ido dando, con algunas iniciativas bastante pues, radicales y cuestionables, el tema de Guantánamo, de mandar migrantes a Guantánamo, en fin, o sea, el quitar la ciudadanía a las personas por nacimiento, o sea, hay muchos temas muy controversiales en este discurso, pero sí veo que es una persona, un presidente, que viene con más experiencia de gobierno, a diferencia de la primera vez, que venía con mucho lenguaje de odio y con su forma muy particular de ser, igual en las negociaciones, con el mismo tipo de amenazas, etcétera, sí creo que ya también sabe con qué se topó en su primer mandato y pues en razón de eso
sí ha tomado algunas medidas, creo yo, diferentes, ¿no? Y creo más peligrosas. También el equipo que lo acompaña es un equipo más radical, es un equipo que ha estado, muchos de ellos metidos en los temas migratorios y que han sido incluso partícipes o artífices de algunas de las peores políticas que hemos visto. Ya mencionaba uno, la senadora, la separación de familias. Justamente parte de esta idea y de la implementación de esta política viene de gente que hoy está ahí muy cercano de Donald Trump, hoy está en la Casa Blanca. Miller, que fue quien tuvo esta gran idea en el anterior periodo de Donald Trump. Y bueno, tenemos a Tom Homan también en la policía migratoria. Y no solamente esto que decía la senadora de que hay una amenaza de Donald Trump con ciertos estados santuarios, sino que el propio Tom Homan ha mencionado que va a hacer más operativos del ICE en las ciudades santuarios, como una amenaza pues directa, ¿no? E incluso algunas de las redadas que comenzaron, pues empezaron a dar también en parte en estas ciudades, ¿no? Entonces, creo que vemos este panorama más complejo y todo esto tiene un impacto directo para hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, pero sí creo que hay vulnerabilidades pues muy importantes en el caso de las mujeres, las niñas y los niños en este panorama, porque pues por un lado, pues hay gente que la deportan y pues sí, regresa con sus hijos. Algunos, esa deportación ocasiona el retorno de toda la familia por el tema de estar o permanecer juntos. Sin embargo, esto también tiene implicaciones importantes y ya lo vimos con muchos de los niños que han regresado con sus papás. ¿Qué pasa? Que a veces los niños no hablan español, ¿no? Entonces les hacen bullying en la escuela, en fin. Nosotros, me acuerdo que hicimos un grupo vocal como con un tallercito con niños y decían cosas pues muy duras, ¿no? De cómo les había ido al llegar a la escuela. Me acuerdo con uno que decía que se burlaban de sus papás porque la mamá tenía tatuajes y que eso en esa escuela no era normal. En fin, el tema del idioma, o sea, como aunque se ven muy mexicanos, no hablan inglés, no hablan español muy bien, y pues eso ocasiona también muchas burlas. No hay esa cultura también de la integración en realidad en parte en el sistema escolar, en fin. Entonces tienen también pues una adaptación y esto en el tema ya social, pero incluso para la documentación, o sea, la revalidación de estudios, la revalidación también de lo que han hecho por allá, aunque se han cambiado algunas leyes, al final todavía es complejo ese proceso. También la niñez que va de tránsito por todo el peligro y hoy además con todas estas amenazas de no saber qué va a pasar. Eso también, entre paréntesis, nada más decir que ha hecho que se reduzcan los flujos migratorios. Sí es verdad que no hay flujos enormes en estos momentos. Los últimos 2 o 3 días, pues hubo 400 migrantes más o menos que llegaron a nuestro país, cuando había días, ¿no? En el finales de 2023, tuvimos días de 15,000 detenciones por parte de la patrulla fronteriza. Entonces, realmente esa reducción ya se venía dando. Y aquí creo que otra vez, en la manera de ser de Trump juega mucho. O sea, él saca un comunicado hace un par de días ahí en la Casa Blanca diciendo que gracias a que él llegó se redujo la migración en un 90%. Y la realidad es que estos números ya venían siendo así. O sea, solo, pues como que hizo trampa, lo agarró y dijo que era por su culpa o gracias a él, ¿no? Y en realidad creo que tiene varias razones esa reducción. No que la migración ya se paró y no va a haber migración, eso no es. La migración va a continuar, es una realidad. Las causas y los factores de empuje se han hecho incluso más complejos y esto va a hacer que la gente siga saliendo porque se han sumado países lejos de reducirse. Sin embargo, sí hay algunos factores. Un factor sí es el miedo, definitivamente. En lo que ven que va a pasar con Donald Trump, que si es en serio, que no, cómo se van a poner las cosas, pues sí hay gente que en este momento decide quizá no salir, pero también la realidad es que México durante 2024 pues participó activamente en la detención de muchos migrantes, superamos los números de detenciones por mucho. Entonces, eso también, pues ahora sí que es un desincentiva el tema de la migración. Y nosotros lo llamamos la política del desgaste. O sea, agarraban a los migrantes una vez que llegaban al norte y no los regresaban a sus países, sino los regresaban al sur del nuestro. Y eso yo conocí gente que 8 veces le hicieron lo mismo.
Entonces, esa es una política para que ellos mismos se cansen y casi que se autodeporten, ¿no? Entonces, sobre todo, esto pasaba mucho, o pasó mucho, con poblaciones de países que incluso se vuelve muy complicada su repatriación desde México. O sea, para que México le acepten un vuelo de deportación en Venezuela, tiene que negociar. Lo mismo con Haití, que bueno, ahí ya de plano no hay deportaciones, o Cuba. Entonces, no es nada más que el país lo decida, sino que hay esa negociación. Y nada más otra vez, entre paréntesis, el tema de Guantánamo también se da en esa coyuntura. O sea, Donald Trump, al no tener relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Venezuela, pues no puede regresar a la gente de Venezuela a Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que hizo Donald Trump en estos poquitos días? Les quitó el TPS, que es un estatus migratorio de protección especial por las condiciones en las que llegaron estas personas y por la situación que había en su país. Los desprotegió, les quita 350,000 venezolanos el TPS, que era una acción también, un beneficio migratorio, pero pues que también es débil porque era parte también de una acción ejecutiva. Entonces les quita esta protección migratoria y amenaza con llevarlos a Guantánamo. Y así, por primera vez en mucho tiempo en la historia, le aceptaron un vuelo de deportación a Venezuela, porque dijeron, no los mandes a Guantánamo, sí mándalos aquí. Entonces, como que está utilizando también esto para lograr, pues, lo que él quiere, ¿no? Que es bueno, ya vimos el tema con Colombia, que también, pues, fue muy visible, ¿no? Lo que pasó con el presidente, que no quería aceptar a los deportados. Entonces, yo creo que estamos en un contexto, pues, muy complicado, en un contexto en el que yo coincido, no van a ser números como él promete. Yo no creo que llegue al 1,000,000 de deportados al año, como dice, porque logísticamente es muy complicado, porque requeriría muchos recursos, requeriría casi cuatriplicar lo que hizo la primera vez. Entonces yo creo que esto en términos numéricos no va a ser como él lo dice. Sin embargo, sí hay una afectación de todas formas, porque yo coincido con la senadora que el peor impacto de Donald Trump es su discurso. El peor impacto de Donald Trump es este racismo con el que se mueve, el comparar a migrantes con terroristas, con los peores delincuentes que son los que, según mandó a Guantánamo, pues tiene un impacto en el imaginario colectivo. ¿No? Incluso aquí nada más una anécdota, los empresarios justo con los que hemos estado hablando para que haya ahora sí que reincorporación de los migrantes que regresen, uno, pues entre que sí, no, sí dijo su duda. Dice, oye, pero si son los peores delincuentes, ¿cómo que los vamos a contratar? No, pues entonces sí hace eco ese tipo de discurso, o sea, porque de oírlo muchas veces, pues por ahí sí hay gente al que se lo termina creyendo y decir una cosa muchas veces siendo presidente y con un gobierno también igual que él, pues sí va permeando el mensaje. Tenemos a una secretaria de Homeland que sale también a decir que son bolsas de basura los migrantes y que incluso hoy vi que lo estaba defendiendo porque se lo cuestionaron en una entrevista. Entonces, bueno, todo este lenguaje permea en general, pero también permea particularmente en los xenófobos, en los racistas, en los que ya tenían ese tipo de consideraciones, porque hoy que su presidente menciona esto, pues se sienten con el permiso de comportarse xenófobos, racistas e incluso atacar a migrantes. Y lo decíamos la vez pasada que tuvimos un espacio similar, cómo crecieron los crímenes de odio en contra de personas migrantes con Donald Trump, que decía un 20%, y yo creo que esta vez hasta podrían ser más. Entonces, hay un tema importante que no debemos perder de vista. Hoy además tiene esta alianza con las redes sociales y con todos los filtros que se quitaron. Eso puede también beneficiar su mensaje de odio y propagar fake news relacionadas, como esto de que todos los migrantes casi son delincuentes. Decía la vocera de la Casa Blanca, ¿no? Los migrantes todos son delincuentes porque el haber entrado sin papeles aquí es un delito, entonces son delincuentes todos, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que lo peor es ese discurso y simplemente para cerrar esta primera parte, mencionar que esto es un impacto en familias binacionales, porque ya no son solo en familias mexicanas, son familias binacionales. Ya hay estadounidenses en esa familia, gente que ya nació ya o que ya se casaron, o muchas situaciones o se unieron, o por diferentes motivos, ya hay familias binacionales y esto tiene un impacto en el país en general. Por supuesto que eventualmente puede tener un impacto económico en los servicios, en las labores que llevan a cabo
las y los migrantes. Y algo muy importante es que hoy las mujeres son prácticamente el 50% de la migración, entonces también son partícipes directas, activas en esta migración, seguramente también formarán parte de estas deportaciones. Bueno, es importante tener también programas con perspectiva de género para esa recepción, para ese retorno. Y yo simplemente decir que el gobierno mexicano sacó este programa de México Te Abraza. Sin embargo, creo que hay que irlo afinando, porque como bien decía la secretaria de Gobernación, es un programa de recepción migrante, me parece muy bien. Sin embargo, yo creo que tiene que volverse eventualmente o combinarse con un programa de reintegración migrante, que es distinta a la recepción a la reintegración, porque tú puedes recibirlos muy bien, ahí darles lo que, 2,000 pesos para que se vayan, en fin, diferentes servicios, y la reintegración ya es otra cosa. Y uno de los retos, y con esto cierro, más complejos, que hoy lo platicamos con los empresarios y que lo vivimos en la Ciudad de México con esos vuelos de repatriación de Donald Trump, uno de los retos más complejos es que la gente, como viene encadenada en el avión de pies y manos, como realmente viene muy afectada por la situación, al momento que salen, si tú lo empiezas a decir, aquí te vamos a dar trabajo, aquí están los servicios, la gente lo que quiere es irse, o sea, no quiere estar oyendo nada, e incluso algo que nos pasaba a nosotros, el primer pensamiento de muchos es, me quiero encontrar un pollero y que me vuelva a llevar a Estados Unidos, esa es la realidad. Entonces, porque tienen allá su familia, porque entonces es muy importante también perfilar, entender las diferencias. No es lo mismo una persona que regresa y tiene redes de apoyo, es bilingüe, tiene ciertas habilidades que adquirió, a alguien que estuvo 40 años y ya no tiene nadie aquí, que a lo mejor ya está más grande, en fin, todas las situaciones de una persona, pues finalmente tienen que ser consideradas en ese modelo de reintegración para poder ayudar mejor a nuestros mexicanos y mexicanas. Y siempre estas políticas tienen que considerar esta perspectiva de género y de niñez, porque a veces se nos olvida que hay niños y niñas en la migración y que tienen que tener un lente especial diferente al de los adultos y en razón de eso, pues aplicar también políticas específicas. Muchas gracias. Gracias, querida Eunice, por esta primera parte. Voy a leer dos preguntas y me están pidiendo también dos queridas amigas, presidentas de sus capítulos, poder hacer una breve pregunta de viva voz, pero nuestra querida amiga Claudia Trujillo, a quien saludo desde acá y que desde Chiapas nos saluda, dice, y salirse del Consejo de Derechos de la ONU. También Bianci dice, Caro, dice, buenas tardes, excelente espacio. Gracias a la presidenta por promover estos diálogos y dice, eh, más allá de lo que puede verse en las noticias con ponentes de primera, la pregunta es este. En este escenario de interdependencia en cuanto a productos agrícolas entre México y Estados Unidos, ¿ustedes consideran que está en riesgo el futuro comercial entre ambas naciones? ¿Afectará a trabajadoras y trabajadores de temporada? ¿Quiénes llevan las de perder si termina la prórroga y se reanudan las tensiones? También le voy a pedir, me estaba solicitando por el chat, mi querida Maribel Ramírez Topete, diputada en Veracruz y presidenta del capítulo Veracruz, hacer una pregunta, y también nuestra querida Gloria Rosado, que es presidenta del capítulo Canadá. Adelante, querida Maribel. Y también la mano de Aurora, que ahorita se la doy. Pues Adelante. muchísimas gracias, mi querida Claudia. De verdad te felicito pues por este conversatorio. A nuestra querida senadora Amalia García y desde luego la participación de la doctora Erudina Rendón, pues han tenido una destacada participación. Creo que estos espacios de diálogo son fundamentales para visibilizar, pues, desde luego los desafíos y, por supuesto, también, ¿por qué no decir avances en la agenda, pues, de los derechos de las mujeres, especialmente en temas como migración y un punto muy toral hoy en lo que sería esta política que hoy nos demanda a todas las mujeres que estamos en estos espacios de decisión? A mí sí me gustaría hacerle una pregunta respecto al rol que juegan las mujeres migrantes en la construcción de comunidades binacionales. Se ha comentado mucho este tema, pero ¿qué acciones y qué rol juegan estas mujeres respecto a la construcción de liderazgos en ambas naciones? Esa sería mi pregunta, mi querida Claudia. Muchas gracias. Gracias, querida Maribel, y un abrazo hasta Veracruz. Y Un abrazo. nuestra querida Gloria
Rosado, adelante, querida Gloria, que también quieres hacer sus preguntas. Muchísimas gracias, presidenta. Sí, efectivamente, aquí en Canadá traemos una especial preocupación, principalmente porque muchos de los productos, como ustedes saben, Canadá es menos 21 grados. Todo lo que son verduras, legumbres, están congeladas y las traemos de importación y pasan por Estados Unidos. Y muchos de estos productos son puestos en McAllen. Entonces, quisiéramos saber si ya hay algún programa en específico para habituallar esta parte y también la parte de que nos preocupa mucho es de la migración de las mujeres, en especial de las familias que ya se tienen identificadas aquí en Canadá y en los centros de detención. Muchas gracias, querida amiga. Y mi querida Aurora Aguilar también está pidiendo hacer uso de la voz. Adelante, querida Aurora. Hola, hola a todas y a todos. Querida Amalia, aquí tu presidenta del Club de Fans, reportándose. Y mi admiración y siempre mi admiración y cariño para Eunice, que, bueno, siempre nos da clase. Ahorita estaba aquí al lado mi hija escuchando y me dice, oye, mami, ¿quién acaba de hablar? Que habla muy bien. Le dije, pues Eunice Rendón, pues sí, es una súper expertaza. Me congratula haberlas escuchado a ambas y especialmente que hayan abordado el tema de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias por ello. Amalia, yo creo que desde el Senado habría que valorar, echarse una vuelta por los refugios. Tengo entendido que les están diciendo que para tener acceso a los programas del gobierno, los apoyos, tienen que quedarse encerrados, como si fuera una cárcel. Entonces, mexicanos encerrados en México. Ojo, porque ahí hay niñas y niños que también están encerrados. Y por otra parte, también les están cobrando los documentos de identidad cuando es pues su arma número uno para poder llegar y defenderse aquí en México. Qué bueno, Amalia, me gusta mucho que hayas abordado el asunto de los niños que tienen el derecho a vivir en familia y que aunque tengan un patrocinador, el daño emocional es brutal. Pero cuando menos estos niños tienen un patrocinador, hay que decirle a, a la red consular. Yo tengo una reunión con SR en unos días, justo para que la red consular haga una campaña de difusión más intensa en el sentido de que los padres tienen derecho a través de un notario o a través de acercarse al consulado, dejar su voluntad de con quién tendrían que quedarse sus hijos si es que ellos corren el riesgo de ser deportados. ¿Por qué? Porque finalmente si llegan al tema de foster care, pues pueden perder la patria potestad. Y por último, no quitar el dedo del renglón de las niñas, particularmente las niñas en tránsito, que estamos teniendo también ahí el riesgo de esta violencia sexual para niñas que están terminando, en vez de cruzar de manera adecuada y segura, terminan con un problema inclusive de embarazos, violaciones, etcétera. Entonces, ojo con esto. Y por supuesto, las niñas migrantes que llegan a nuestro país, nos decía Eunice, oye, en la escuela les hacen bullying, etcétera, cuando llegan a la escuela, porque el problema de las niñas que regresan y para que tengan acceso a educación, luego se complica partiendo inclusive de su primer documento, que es el de identidad. Hasta ahí me quedo y muchísimas gracias por este webinar. Ha sido de verdad súper enriquecedor y yo creo que con tantas mujeres tan valiosas, tan capacitadas, podemos hacer cosas. Desde el CIPINA les decimos, como órgano rector de política pública de la niñez y las infancias y adolescencias en México, cuentan con nosotros. Y ojalá podamos caminar juntas para que le hagamos bien a las mujeres y a las niñas migrantes. Gracias. Muchas gracias, querida Aurora. Y bueno, pues yo creo que hay mucho que hacer en conjunto y ahora que estás ahí en este espacio acompañando a nuestra querida Lorena Villavicencio en este espacio importante, se pueden hacer muchas cosas importantes porque hay una crisis en el tema de derechos humanos de niñas y niños y ahora se acrecenta con esto. Quiero de dos preguntas más. Una es Elsa, no sé si es nuestra querida Elsa Aguilar o Elsa Cordero, pero dice excelente conversatorio con grandes expertas en migración sobre este tema tan emergente. Se está observando familias completas que salen por tierra de Estados Unidos por miedo después del discurso de Trump. La recepción no es segura, el crimen organizado también está actuando. Y yo quisiera también hacer un último
comentario, terrible esto que está pasando, porque algo que decían tanto la senadora Amalia García como nuestra querida Eunice Rendón es, el discurso finalmente significa algo. Y hay una nota que es brutal del día de hoy, en donde habla de que legisladores de Missouri y Mississippi proponen crear la figura de cazarrecompensas para ayudar a Trump en su campaña de deportaciones masivas y donde otorgan $1,000 a cada persona que señale a un migrante indocumentado. Yo casualmente hace una semana platicaba con, con, eh, con mi madre, con la senadora Amalia García, y le decía, yo creo que van a empezar a ser como en la época del fascismo. O sea, es decir, no es solo las que vayan a deportar en físico, sino la criminalización, la señalación. Esto de que ya se haga esto es una brutalidad, o sea, es decir, es poner a la población, a ponerles el pie, el ojo, a empezar a denunciar y a perseguir, y por supuesto, pues los retos son enormes. Así que quiero pedirles que nos den también su opinión de todas estas preguntas y estos comentarios, también hasta por 10, 12 minutos cada uno. Adelante, por favor, senadora. Sí, gracias. Bueno, las preguntas son muy importantes y los comentarios, bueno, agradeciendo los comentarios porque efectivamente es una causa que nos mueve el corazón y que nos motiva para actuar desde hace mucho tiempo. Yo en especial, siendo de un estado migrante, decimos que Zacatecas es estado binacional porque la mitad de nuestra población está en Estados Unidos, porque todas y todos tenemos familiares del otro lado, tíos, primos, abuelos que se fueron hace tiempo, conocemos lo que es esto, es un asunto, por supuesto, muy sentido, pero también tiene que ver con el mundo y cómo está cambiando y qué retos tenemos para defender lo que logramos a lo largo de los últimos 60 años en el planeta en materia de derechos humanos. Se conformaron instituciones para proteger los derechos humanos y desde la sociedad civil y en el planeta hemos ido cada vez más teniendo conquistas, pero hoy están contra la pared. Estas conquistas están siendo cuestionadas, se intenta retroceder. Estamos en un momento clave en el cual puede haber un retroceso de verdad de proporciones brutales, inauditas. Por eso tenemos que defender lo que se ha conquistado. Pero yo diría específicamente en el caso de qué hacer frente al racismo, frente a la xenofobia, frente a las persecuciones, ante la posibilidad de que sean deportados los padres y que los niños, niñas, los adolescentes se queden en Estados Unidos en esta situación caótica que seguramente muchos ya están viviendo de esta presión. ¿Qué hacer? México tiene uno de los sistemas consulares más formidables del mundo. No hay otro país en la tierra que tenga 53 consulados fuera de su región, de su país, en otro país. México tiene 53 consulados. Esto es un dato importantísimo. Los consulados juegan y pueden jugar un papel cada vez más activo, muy importante. Yo decía en una sesión de la Comisión Permanente hace unos 8 días que hay un espacio de poder en los Estados Unidos que es un espacio al que debemos acudir. Realmente es un espacio muy relevante y me refiero a los jueces. Los jueces son un ámbito que toma decisiones, que puede contener determinaciones del presidente de los Estados Unidos, de gobernadores, de quienes están en espacios de poder público. Incluso hace unos cuantos días, uno de los jueces tomó la determinación de presentar una iniciativa muy fuerte en contra de la decisión del presidente Donald Trump de que los hijos de migrantes que nacieran en los Estados Unidos no podrían tener la nacionalidad norteamericana y la perdieran. Bueno, este juez determinó que eso es inconstitucional, que es inaceptable, que no se puede. Ya es una decisión de un juez. Por cierto, el derecho de que las personas nacidas en Estados Unidos tengan la nacionalidad norteamericana es una conquista desde el siglo XIX,
cuando se dio una gran batalla ideológica, política en los Estados Unidos, porque una parte muy conservadora, la parte de los esclavistas, lo que planteaban es que los hijos de los esclavos llevados de África no debían ser considerados norteamericanos. Y esa batalla tuvo un logro formidable, que fue que la Constitución norteamericana estableció que los que nacieran en suelo norteamericano de los Estados Unidos eran norteamericanos. Jus soli, como se le llama en latín a este derecho. Bueno, es una conquista que viene del siglo XIX, que ha permanecido y los jueces la están defendiendo. Entonces yo digo, acudir con los jueces. Y luego hay una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, no solamente las de los mexicanos en los Estados Unidos, sino de los mexicoamericanos que tienen una gran tradición de reflexión, de análisis, de propuestas académicas y también de impulso político muy importante. Hay que acudir con ellos. Hay además un caucus, es decir, la representación en el Congreso de Estados Unidos de aquellos congresistas de origen latino, que por cierto ya junto con otros congresistas demócratas sacaron una carta muy sólida, muy consistente a favor de los derechos humanos y los derechos en general de la población migrante. Es una carta formidable que habría que difundir porque se están moviendo. Y Donald Trump, aunque ganó y los republicanos ganaron, no arrasaron tampoco. Es un resultado en el cual todavía existen, es una nación dividida. Yo diría los Estados Unidos una parte, que en esta ocasión perdió las elecciones con un margen un poco mayor que hace 4 años, pero que sigue existiendo y que sigue estando muy activa, está presente. También varios gobernadores progresistas, demócratas, se han pronunciado en contra de esto. El gobernador Newsom de California hizo una declaración muy sólida y muy consistente diciendo, aquí si es necesario confrontarnos con el ICE, lo vamos a hacer, vamos a defender a la población migrante, incluso la indocumentada que está aquí. Entonces, acudir con estas redes de poder. Ya hay otras redes de poder, yo diría social, desde la sociedad civil, que tienen una larguísima trayectoria, especialmente si hablamos de los niños y niñas que están en condiciones de vulnerabilidad. Yo estuve en contacto hace años con una organización Appleseed, que además tiene abogados pro bono, ayudando, asesorando, acompañando a familias para que no perdieran la patria potestad de sus hijos. Y además diciéndoles, de todos modos, si no tienen sus documentos en regla, desde ahora prevean con documentos bajo qué potestad quedaría su hijo o hija en caso de que vayan a una redada y lo puedan deportar. Y entonces prever todo esto y decir, se quedaría con mi tío, con la vecina, en fin, con gente conocida, efectivamente, para no perder este vínculo. Y creo que acudir a estas organizaciones es fundamental. Luego hay otras, el Women's Refugee Commission, que es una organización norteamericana, pero de sociedad civil. Está, por ejemplo, la Planned Parenthood o está el Women's Equality Center. Es decir, hay organizaciones de sociedad civil muy activas en los Estados Unidos a las cuales hay que acudir. Yo diría, en el caso de los empresarios, claro que los empresarios, hay muchos empresarios que están interesados en mantener la relación con México, porque ya hay cadenas de suministro creadas a lo largo de los últimos 30 años, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, que hacen que la relación económica por la integración industrial sea muy estrecha. Incluso salió un pronunciamiento, un editorial, perdón, en el Wall Street Journal, que el Wall Street Journal pues, es el periódico de Wall Street, de todo el sector financiero. Y decían en este escrito en el Wall Street Journal que la política de Donald Trump en materia de tarifas y comercial era la más tonta y torpe de la historia de esa nación. The dumbest political interchange policy ever had. Entonces, si ellos están planteando esto, es porque saben que esta integración comercial es tan grande que también a Estados Unidos le dañaría, además de que tenemos problemas, preguntaba aquí Gloria, ¿qué hacer? Porque el suministro de hortalizas, de frutas, llega desde México atravesando por Estados Unidos, ¿qué hacer? Bueno, hay que decirlo,
el 50% de frutas y de hortalizas que se consumen, especialmente aguacate, jitomate, chile, berries, van de México. 50% de lo que se consume en los Estados Unidos va de México. Claro que habría una afectación. Y ahora en esta pausa que se ha implementado de un mes, yo lo que creo es que va a continuar la determinación de Donald Trump de imponer tarifas, tal vez no de 25%, a lo mejor de 10 o de 15%, pero él está en una posición en la que ha determinado estar a la ofensiva, en una posición muy agresiva y además efectivamente muy torpe económicamente, porque a Estados Unidos le puede hacer un gran daño. Pero entonces acudir a esta diplomacia interna en los Estados Unidos para presionar resulta fundamental y me parece que los consulados, yo regreso a esto, y el gobierno de la República debe contratar abogados que vayan y defiendan y que acudan a los jueces, a este poder de jueces que es tan importante. Y luego, respecto de lo que decía mi querida Aurora, también muy, muy querida, extraordinaria y siempre a favor de los derechos de las mujeres, sobre los refugios, yo creo que lo que le beneficiaría a las personas migrantes que lleguen a los refugios en este primer momento, lo que les beneficiaría sería no quedarse ahí por un largo tiempo, sino que a mí me parece que el gobierno de la República podría hoy desplegar una iniciativa con un programa que pareciera muy puntual, pero que puede ser muy interesante porque efectivamente en la Ciudad de México, como bien decía Eunice Rendón, lo pudimos hacer. Fue un experimento no tan extenso, pero que fue muy positivo, el de echar a andar el seguro de desempleo. El seguro de desempleo en Estados Unidos fue utilizado a fines de los años 20 durante la gran crisis del siglo pasado por Roosevelt para garantizar que las personas trabajadoras tuvieran un recurso, pero ese recurso está vinculado también a una actividad laboral. Y en el caso de la Ciudad de México, la experiencia que tuvimos, les digo, no tan extensa, pero fue muy interesante, fue, llegaban las personas deportadas en los aviones enviadas por Obama, llegaban esposadas de manos y de pies, se les ofrecía seguro de desempleo, los que se quedaban, ¿qué significaba el seguro de desempleo? Significaba un recurso por 6 meses, pero esto estaba vinculado a certificación de competencias laborales. Y entonces en los refugios lo que hay que hacer es el listado de qué hacían en los Estados Unidos nuestros paisanos. Estaban trabajando, estaban aportando. La información última que hay es que a la economía norteamericana el año pasado los migrantes aportaron 344 mil millones de dólares a la economía norteamericana, el 8% del Producto Interno Bruto. Estaban trabajando y están trabajando. Entonces, si sabemos a qué se dedicaban en el país más rico del planeta, aunque ya, insisto, China le está pisando los talones y por eso están tan nerviosos, bueno, incorporémoslos con el seguro de desempleo, con certificación de competencias laborales, con inclusión laboral. Eunice hablaba de cómo también el sector empresarial y las cámaras empresariales, y la presidenta lo ha mostrado en estos últimos días en su relación con el Consejo Coordinador Empresarial y otros, aprovechemos esa capacitación, esa fuerza que viene, ese talento, esa calidad e incorporémoslos. Yo creo que eso es lo deseable, no que lleguen y que se queden en un refugio, sino que lleguen y se incorporen a la economía mexicana. Pero para eso se tiene que hacer un gran diseño de política pública integral. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Y claro que cobrar por los documentos de identidad es absolutamente, sería una torpeza, yo espero que no sea así. Lo que se tiene que hacer es, por supuesto, darle su CUR y luego tramitarles su credencial del INE inmediatamente y reconocer si traen matrícula consular. La matrícula consular hay que hablar con los banqueros. Los bancos les deben reconocer la matrícula consular a quien la tenga. Y me parece muy importante que aprovechemos ese talento, esa capacidad. Y finalmente diría, en el caso de niñas y niños que lleguen, no se les puede ni debe pedir, y tendría que ser aquí sí una acción ejecutiva desde el más alto nivel y también en las cámaras, yo ya lo he planteado, pero debemos hacerlo, que no se les pida la postilla para ningún documento. Es una torpeza pedir la postilla. El único estado que realmente ha avanzado para no pedir la postilla es Tlaxcala. Y entonces esto que ha hecho Tlaxcala, que inmediatamente lo conozcan todos los gobiernos de los estados, que no pidan esos papeles con apostilla y que los incorporemos facilitando su reintegración a la vida pública, económica, laboral, educativa en nuestro país.
y además, por supuesto, también a sus derechos sociales. Muchas gracias a la senadora Amalia García. Si me lo permites, querida Eunice, nada más, porque parece que hay una pregunta breve más de Georgina para antes de concluir y antes de que tomes la palabra, Georgina, adelante, por favor, de manera breve para que pueda nuestra querida Eunice contestar a todo eso. Hola, Eu. ¿Cómo estás, Eu? Qué gusto saludarte. Oye, bueno, yo más que nada, el día de hoy tuvimos una reunión de la Asociación de Empresarios Mexicanos, Estados Unidos, México. De hecho, fue ya, la estamos haciendo semanalmente para tomar acciones, porque como esto está muy volátil, la realidad es que hay varios elementos y quisiera aquí poner en la mesa. Primero, lo que nosotros hoy llegamos a la conjetura el día en la junta del día de hoy es que no podemos acercarnos como ya una asociación Estados Unidos-México, sino que tenemos que acercarnos como hispanos para poder gestionar este tema que se está dando de lobbying en Washington, porque hemos visto que hay un tema de rechazo al tema mexicano. Entonces, esto lo quiero poner en la mesa porque empezamos a hacer una lista y nosotros pudimos ver el fin de semana muchísimas cartas de organismos que hablaban de la afectación no solo de las tarifas, sino del tema de que los migrantes no se estaban presentando a trabajar. Entonces, creo que a lo mejor lo que habría que generar es una comisión de recopilar todos estos organismos afectados en Estados Unidos que vimos. Yo de entrada revisé la semana pasada 14 cartas donde vi sobre todo del tema de los alimentos que están siendo sembrados en California y en otros 2 estados, pero consideramos sobre todo que generar las alianzas, yo no sé si al final de cuentas, por ejemplo, estoy hablando ahorita de la Asociación de Empresarios Mexicanos, pero creo que podría ser más interesante a lo mejor generar un frente común de aliados que busquen hacer el lobbying de lo que finalmente impacte en números o les está impactando en números el tema de falta de mano de obra en Estados Unidos por el tema migrante, como lo que significa también el tema que a muchos de los empresarios les importa, de ahorita no tenemos tarifas, pero podríamos tener en 30 días. O sea, todo depende, todos los días cambia mucho, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que a lo mejor pudiéramos en esta mesa, porque lo que hoy estamos hablando, creo que al final donde se queda es en el tema de acciones o tareas conjuntas que pudiéramos distribuirnos, porque yo hoy proponía en la mesa de la mañana y les decía, deberíamos de hacer un equipo que trabajara con quién nos podemos aliar del otro lado. Porque aquí hay otro tema. Trump ahorita está rechazando todo lo que tiene que ver con demócratas. Entonces, no debemos de buscar solamente aliados, sino tendremos que buscar aliados que tuvieran presencia republicana. Encontramos el nombre, lo voy a comentar aquí, de un chico que es súper cercano a Trump, que tiene el programa de Bienvenidos USA. No sé si lo conozcas tú, Eunice, porque esta persona, todos los que estamos en el consejo, detectamos que puede ser el aliado clave para poder empezar a gestionar una serie de cosas, porque es muy cercano a Trump. Se llama, ahorita te digo, aquí tengo el nombre, se llama Abraham Enríquez. Y también otra cosa importante, aprovechar que se va a abrir una oficina de la Secretaría de Economía en Washington y la va a representar Ernesto Acevedo. Y creo que también dentro de esta oficina que se va a abrir, se podría generar una agenda conjunta, ya que ya van a estar estas oficinas abiertas. Digo, pongo ideas en la mesa porque creo que habemos muchas instituciones trabajando los mismos puntos y yo creo que aquí el tema es cómo optimizamos los caminos, ¿no? Yo tuve la oportunidad, yo tengo doble nacionalidad y tuve la oportunidad la semana antepasada de estar con la gente de diferentes sheriffs de Texas y la realidad es que ellos decían, yo por ejemplo hablé con el de San Antonio y el de otra parte que está también ahí cercana de Austin, y me decía el sheriff, a mí con que me enseñen la credencial de su iglesia de la localidad, no tengo problema. Entonces, también hay un diálogo
donde en muchos lugares estás hablando de este tema de la recompensa que está comentando Claudia, y en otros lados ves que el sheriff está muy consciente de la comunidad que tiene ahí y lo que están pidiendo ni siquiera están pidiendo la del consulado, sino están pidiendo la de la iglesia que tienen en la comunidad. Entonces, a mí me gustaría, creo que a lo mejor si se generaran mesas de trabajo de equipos con tareas asignadas, creo que se podría empezar a avanzar y a lo mejor también podríamos empezar a conectar acciones con los otros organismos que también están haciendo cosas, porque veo hoy mucha gente queriendo hacer cosas y todo el mundo moviendo el avispero, pero estamos hablando de acciones repetidas en todos lados. Digo, nomás quería poner eso en la mesa. Gracias. Gracias y querida Eunice, adelante. No, pues muchas gracias, Gina, también por esta pregunta. Qué gusto también verte por aquí. Y bueno, también todo lo que aquí se comentó, ya creo que contestó muchas cosas la senadora Amalia. Simplemente yo quería rematar en el tema de los foster families, de estas familias adoptivas y de qué es lo que pasa cuando deportan a una persona y se quedan sus hijos por allá. Y pues simplemente recordar algunos datos importantes. Hay más de 17 millones de personas que comparten un hogar con al menos un miembro de la familia que es indocumentado. Y eso pues finalmente tiene un impacto, como decíamos, en toda la familia. Y aproximadamente 6 millones de estas personas son niños menores de 18 años. Entonces, ahí tenemos una población vulnerable importante. En Estados Unidos, estos niños, al menos 17.8 millones hasta hace un año, de niños tenían al menos un padre nacido en el extranjero, incluido padres que eran ciudadanos naturalizados, inmigrantes o con estatus legal o inmigrantes indocumentados, o sea, de cualquiera de estas variables. Entonces, algo que me revisé varios estudios que se hicieron en Stanford, en diferentes universidades y por parte de diferentes académicos, de cómo impacta la deportación o las redadas mismas cuando se da en una ciudad, en la niñez, y tiene un impacto muy importante en la salud mental. O sea, se midieron diferentes variables, cómo dormían peor los niños, cómo tenían mayor estrés, cómo incluso había ideas suicidas en algunos de los niños que quedaban sin sus padres. Entonces, realmente es un tema que tiene un impacto, incluso en la asistencia escolar también había un impacto, que no iban a la escuela. Ya decía ahorita Gina, algo que también hemos visto es que la gente con el miedo, pues a lo mejor deja de ir a trabajar, porque qué tal que lo vayan a detener. Pero ese estrés no solamente lo tiene ese migrante indocumentado que no va a trabajar, sino que también lo puede tener el niño que está ahí, aunque sea estadounidense. Entonces, el impacto creo que es mayor. Y luego hay un tema que es importante mencionar, y solamente un dato, que el ICE en un periodo más o menos de 10 años ha deportado a más de 300,000 personas que reportaron tener al menos un hijo ciudadano estadounidense. Y solamente en los últimos años pues han sido más o menos entre 30,000, entre 27,000 y 40,000 personas con ese tipo de casos. ¿Y qué es lo que sucede? Ya decían aquí, hay que prever y hay que dejar con quién se pueden quedar estos hijos si se toma esa decisión, porque es una decisión que tienen que tomar. Pero también otra cosa grave en Estados Unidos que se vio mucho en la época de Donald Trump y que fue muy criticado, es que los menores no acompañados que llegaban, que muchos llegaban tratando de reunificarse con sus familias, pero bueno, al final hubo una amenaza también muy importante en la primera presidencia de Donald Trump para este tipo de menores. Entonces los daban en familias adoptivas a través de los servicios del Departamento de Salud de Estados Unidos, y hubo críticas muy importantes porque se encontraron casos de abuso, se encontraron casos en donde había incluso explotación de estos niños. Entonces, sí es un tema delicado y pues es importante también ahí preverlo, ¿no? Y otra cosa, finalmente, nada más para cerrar de lo que decían, creo que tiene razón Gina, pues sí hay que tener una coordinación. Al final esto, creo algo importante es no dejar todo el peso en la relación bilateral entre los gobiernos federales, porque eso pues va a estar complicado. Donald Trump va a volver a amagar con eso, como decía la senadora. O sea, ahorita ya un mes nos va a dejar en paz, pero el mes que entra a ver con qué sale. Entonces, él va a volver a amagar con esta herramienta que tiene de los aranceles, aunque no le convenga, porque aquí ya se mencionaba cómo nosotros somos su primer socio comercial, pero ellos también el nuestro por toda la política también de sustitución que ha habido con China. Entonces, realmente es grave para ambos lados. Por eso tiene que tener un peso, como se vio también en este momento de la amenaza,
entre empresarios de allá con empresarios de acá, entre académicos de allá con académicos de acá, sociedad civil, legisladores. O sea, creo que se tiene que ampliar esa relación bilateral, se tiene que fortalecer estas dos partes. Solamente del tema de los trámites y el cobro, creo que sí es muy importante que si se tiene conocimiento de esto, se haga un reporte. Nosotros estamos trabajando con el Instituto Nacional de Migración, una página, una aplicación donde pueden reportar abusos para poder ir identificando dónde está sucediendo esto, porque no deberían cobrar ningún trámite de identidad. Y el tema de la CURP es algo que ya se comprometió el instituto a darles llegando ahí casi que en el aeropuerto a los migrantes. Entonces, eso va a ser muy importante darle seguimiento. Los niños y niñas tienen que tener una protección integral, o sea, tiene que haber una política especial mucho más comprensiva, mucho más integral para esta protección y para hacer valer el interés superior de la niñez, de todos estos niños que pudieran regresar. Y finalmente, solo mencionar algo que no mencionamos, pero que creo que tiene que estar ahí en el tintero, que es el tema de la seguridad. O sea, yo creo que Donald Trump algo que agregó al discurso es el tema de los cárteles como organismos terroristas, y ese es un tema que va a traer, creo yo, más en la agenda incluso que el propio tema migratorio. El tema migratorio le sirve para sus audiencias, pero yo creo que incluso este despliegue de la Guardia Nacional, estos 10,000 elementos, son sobre todo para este tema. A mí no me parece una casualidad que el día que habla con la presidenta, unas horas vimos unos aviones que, si bien la discusión se ha centrado en si estaban en territorio mexicano o en aguas internacionales o no sé qué, la realidad es que ha habido esos vuelos, ha habido también incluso embarcaciones en estos días revisando cuestiones de inteligencia y el propio Homeland Security comunicando que están viendo qué onda con los cárteles. Entonces, yo creo que eso no es menor y también hay que estar muy atentos a que pues no haya una intención eventualmente de una acción unilateral o de que quieran lanzar un misil a los cárteles, ¿no? Porque eso creo que puede tener un impacto muy lamentable. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido un tema muy, muy importante este que hemos tocado el día de hoy y la verdad es que por lo que vemos y por lo que van de días y cómo se está poniendo de intenso, vamos a estar seguramente hablando de esto de manera permanente y buscando también los mecanismos de interlocución. Creo que de aquí salieron ya muchas cosas interesantes, algunas ideas que vamos a tomar nota para poder cruzar esta preocupación, estas cosas que se pueden hacer a través de nuestras legisladoras, estas cosas que se pueden hacer a través del activismo, estas cosas que se pueden hacer a través del sector de mujeres empresarias, de la comunicación, pues para fijar no solo una posición, sino tener una acción en esto. Así que, pues agradecerles muchísimo a nuestras dos súper invitadas del día de hoy y a todas las que estuvieron presentes, que hicieron posible y que después transmitiremos a través de nuestras redes sociales pues esta posibilidad y les pediría que si no aquí me van a decir que porque no lo hice, que abramos las cámaras las que puedan para que podamos tomar una foto y pues le daremos seguimiento y estamos en contacto, por supuesto, para poder darle seguimiento a esta temática que nos importa, nos preocupa, pero también nos ocupa, que eso es muy importante. Les mando un gran abrazo con el compromiso también de que seguramente en un mes tendremos una segunda parte de estar revisando todo lo que está pasando. Tenemos aquí a muchas mujeres, a mi querida Hilda Telles, que es una especialista en temas de derechos humanos, a Lizzy, que bueno, se sabe de derecho al revés, todos los temas estos que estamos abordando hoy. A Liz, que es también una especialista y en estas temáticas, a nuestra querida Maribel, que ha dado una batalla ya y que la seguirá dando. En fin, a todas ustedes que están ahí y que creo que podemos todas, para mí, por supuesto, mis paisanas de Zacatecas, que tienen esta cultura binacional, que ahora estamos pues muy preocupadas y que nos va a impactar seguramente. Así que gracias a todas por estar aquí y por poder hacer posible también que sigamos abriendo la conversación y poniendo postura acerca de esto y acciones específicas. Un abrazo muy grande y pues nos vemos muy pronto, todas las actividades y aprovecho también para comentarles que, como saben, habrá un Congreso Internacional en la ciudad de Houston y por supuesto que estamos convocadas y va a haber mucho que va a ser en un contexto muy interesante y también que desde el Nacional pues aprovecho a todas para convocarlas
a la marcha del día 8 de marzo, que afortunadamente cae en sábado para las que estamos en la función pública, que será el 8 de marzo y que me da muchísimo gusto que podamos, que nos puedan acompañar en esta gran red, que vamos a tener un Ya, contingente acabo. importante desde la Ciudad de México. Les mando un abrazote, No, gracias a todas. Y gracias.